Buenas, en este video vamos a ver cómo trabajar con los métodos de búsqueda más comunes. Para eso vamos a trabajar sobre la búsqueda en un arreglo de elementos de tipo float. Para eso en este caso ya declaré un tipo de dato que se llama tDector_float que nos va a servir para usar variables de hasta 5 elementos float, ¿sí? También me adelanté y escribí los prototipos de las funciones con las que vamos a trabajar. Vamos a escribir una función para cargar un vector de manera ordenada, otra que cargue los elementos de manera random, ¿sí? Para que nos genere un vector desordenado, ¿sí? También vamos a escribir una función para mostrar elementos y vamos a usar las funciones para los métodos de búsqueda, ¿sí? Vamos a trabajar la búsqueda secuencial ordenada y la búsqueda binaria, ¿sí? Tanto para la búsqueda secuencial ordenada como para la búsqueda binaria es necesario que la lista de elementos se encuentre ordenada de antemano, ¿sí? Por eso vamos a escribir un método que ya genere el arreglo ordenado y otro desordenado para probar la búsqueda secuencial, ¿sí? También en ese desordenado podemos probar la búsqueda del mayor y el menor, ¿sí? Bien, fíjense que en todos los casos los prototipos de las funciones en las cuales vamos a buscar un elemento determinado dentro del arreglo, ¿sí? Están parametrizadas para que busque el elemento dentro del arreglo que reciba, ¿sí? Y en todos los casos, en este caso, vamos a retornar un booleano que representa que sería true en el caso que el elemento exista y false en caso contrario, ¿sí? También vamos a escribir dos funciones para buscar el mayor y el menor respectivamente, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar sobre un arreglo, estas dos últimas son un arreglo desordenado, ¿sí? Bien, me adelanté un poquito, sí, y lo escribí ya más o menos cómo es la parte de la implementación, sin el código en todos los casos, solamente escribí el código para mostrar un arreglo, sí, porque eso es algo que ustedes que tal conocemos cómo hacer fácilmente. Simplemente en este caso recorro el arreglo y muestro por pantalla el contenido, ¿sí? Y también me adelanté y por acá arriba está, generé un método que cargue ordenadamente siempre los mismos elementos, ¿sí? Bien, esto es para probar después la búsqueda binaria y la búsqueda secuencial ordenada. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer, vamos a ver, aprovechando este programa, para recordar cómo trabajar con la generación de un arreglo de elementos random, ¿sí? Necesitamos, bueno, declarar un índice porque vamos a recorrer el arreglo, ¿sí? Y también necesitamos, para generar los números aleatorios, recordemos que necesitábamos un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Vamos a hacer así, límite, algo como esto, límite inferior, le voy a poner el valor 0 y un límite superior 10, ¿sí? Podrían poner el intervalo que quieran acá, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo. Y necesitamos inicializar una semilla con la función sRun. Esto es para que no nos genere siempre los mismos números aleatorios, ¿sí? Que como parámetro le pasamos la función type. ¿Sí? Si no hacemos esto, siempre nos generaría el mismo número aleatorio, ¿sí? Para evitar que siempre salga lo mismo, vamos a generar una semilla. Y a partir de ahí tenemos que simplemente cargar el arreglo con una fórmula que es la que me determina un valor aleatorio entre 0 y 10, ¿sí? Esta función, la función run, me va a servir para generar un número aleatorio de tipo entero, ¿sí? Lo que vamos a hacer, aplicar un artificio para obtener números reales, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar con cargar el arreglo, ¿sí? Vamos a cargar desde 1 hasta que i sea, mientras que i sea menor que max, ¿sí?
Bien, y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es simplemente aplicar la fórmula. Acá en este caso voy a almacenar en el vector, en la posición y. Y recordemos que la fórmula era el límite inferior más, aplicamos la función rand, ¿sí? Y de este lado ponemos el resultado de hacer rand mod una formulita que me dice que es el límite superior más 1 menos el límite inferior, ¿sí? Esto me va a dar un número entero, ¿sí? Entonces, para tener un número real, lo que puedo hacer es multiplicarlo por un valor decimal, ¿sí? Por ejemplo, a todo esto que está acá, si lo pongo entre paréntesis, lo puedo multiplicar por ejemplo, 1,25 para tener números reales, ¿sí? Bien. Con esto estamos generando un arreglo, ¿sí? En el cual voy a poner números reales en cada una de sus posiciones. Para verificar que esto funcione bien, vamos a llamar a esta función en el método, en el programa principal, ¿sí? Y le vamos a pasar como parámetro este vector, ¿sí? El vector B1, que es del tipo de vector float de hasta 5 elementos, ¿sí? Bien, y luego voy a llamar a la función que me permite mostrar los elementos para ver que todo vaya bien, que haya generado los elementos de manera random, ¿sí? Ejecutamos y vemos que me generó los elementos y fíjense que está de manera desordenada, ¿sí? Bien, eso es lo que necesitamos para trabajar con el primer método de ordenamiento, ¿sí? Con la primera función que vamos a trabajar vamos a programar primero la búsqueda secuencial, que es sobre una lista de elementos desordenada, ¿sí? Vamos a trabajarlo así. Bueno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recorrer el arreglo, ¿sí? Para eso necesitamos un índice i que arranque en 0 y vamos a declarar una variable booleana que va a ser la que me devuelva verdadero o falso, ¿sí? En la que vamos a asignar si existe o no el elemento. Por defecto esta variable va a iniciar en false, vamos a suponer que no existe y solo vamos a cambiar el valor de esa variable en el caso que exista, ¿sí? Por último, vamos a devolver result, ¿sí? Primero tenemos que recorrer el arreglo, lo vamos a hacer con un while, ¿sí? Y con este while vamos a ir avanzando sobre cada posición del arreglo, o sea, i igual a i más 1, ¿sí? Y vamos a recorrer si se cumplen dos condiciones, o mientras se cumplen estas dos condiciones, ¿sí? Una es que el vector en la posición actual, me fui de vuelta para arriba, siempre me pasa lo mismo, ¿sí? El vector en la posición actual, ¿sí? sea distinto. Mientras que sea distinto del elemento buscado, sigo avanzando, ¿sí? Si esto deja de ser distinto, significa que es igual. Si es igual, paro de recorrer, ¿sí? Y también voy a seguir recorriendo mientras i sea distinto, i, que es el índice por el cual avanzo en el arreglo, sea distinto del máximo, del max, que es la cantidad de elementos, ¿sí? Es decir, tengo que recorrer solo mientras no encuentro el elemento y mientras se den esas dos cosas, que no encuentre el elemento y que no llegue al final del arreglo, ¿sí? Bueno, una vez que cuando termina este while puede terminar por dos cosas. Una, porque encontró el elemento, que sería cuando esto deja de ser cierto, ¿sí? Y la otra es porque llegó al final, ¿sí? Bien. Entonces, una vez que llegó al final, tenemos que preguntar si el elemento, ¿sí? Con el último valor que me quedó en i luego del while, ¿sí? Es igual al elemento buscado. Y solo en ese caso cambio el valor de la variable result a true, ¿sí? Bien. Entonces, result comienza por defecto en false, solo si lo encuentra, cambia a true y devuelvo result, ¿sí? Probemos esto.
Recordemos que acá esta partecita me generaba un arreglo desordenado, miremos, que me va a salir siempre valores, digamos, aleatorios, ¿sí? Voy a probar, a ver, con 2. Probemos con 2, ¿sí? Vamos a poner algo así, un printf. Por acá, ¿sí? Acá vamos a poner algo así como, vamos a poner un salto de línea. Existe el elemento, a ver, 8,75, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Y acá vamos a llamar a la búsqueda que trabajamos recién, que es la búsqueda secuencial, que tiene como parámetro el vector, que en este caso es B1, y el elemento buscado que dijimos que estamos pidiendo el 875, ¿sí? Print F. Así como vamos a preguntar otro más para tener varios casos, porque como es aleatorio nos va a costar encontrar uno que se dé, digamos, el mismo valor, y vamos a probar otro más. Acá voy a poner para que me quede bien la leyenda, 11,25, y vamos a buscar, no sé, 5,75. Alguno me tiene que dar, ¿sí? Bueno, compilamos, ejecutamos. Bueno, acá me faltó poner el %d por acá para que me muestre el resultado de la función, ¿sí? Compilamos, ejecutamos, ¿sí? Y fíjense que en este caso, primero preguntamos si existe el 8,75, en esta lista no existe. Si existe el elemento 1125, existe, por eso me devuelve 1, ¿sí? Que existe. Y también preguntamos por el 5,75, que en este caso no aparece en la lista, ¿sí? Bueno, eso es todo lo que hay que hacer para implementar la búsqueda secuencial, ¿sí? Lo que sigue es que vamos a implementar ahora es la búsqueda secuencial ordenada, que se realiza sobre un arreglo ordenado, ¿sí? Por eso ahora en vez de cargar el vector desordenado, vamos a usar la otra función que ya nos carga ordenado, ¿sí? Compilo nomás para que vean que ahora no me va a devolver la lista siempre ordenada, ¿sí? Y vamos a ver cuál sería la forma de que va a cambiar, ¿sí? Bueno, lo que va a cambiar acá es solamente la condición en el while, ¿sí? Mientras que condiciones se den, vamos a seguir recorriendo, ¿sí? Porque tenemos la ventaja de que si está ordenado, podemos jugar con si el elemento es menor o mayor que el elemento actual, si el elemento buscado es menor o mayor que el elemento actual en el arreglo. Entonces, vamos a necesitar un índice para recorrer que arranque en 0, y vamos a necesitar también un booleano, ¿sí? Result, que arranque por defecto en false, que significa que por defecto supone que no lo encuentra. Y a partir de ahí comenzamos a recorrer el arreglo, ¿sí? Con i igual a i más 1, avanzamos sobre el vector, ¿sí? ¿Cuándo? Mientras se cumplan dos cosas, ¿sí? Por un lado, mientras el elemento actual, ¿sí? Se me fui para arriba de nuevo. Ahí estamos. Mientras el elemento actual sea menor que el elemento buscado. Esto es porque tengo el arreglo ordenado de menor a mayor, ¿sí? Cuando no se cumpla esta parte, es o porque el elemento buscado es igual al elemento actual o porque es mayor, ¿sí? Si el elemento buscado es el elemento actual, perdón, es mayor que el elemento buscado, significa que ya no existe, ¿sí? Entonces, y también vamos a recorrer siempre que i sea menor o igual a max, ¿sí? Bien. Puede ser hasta que sea menor. Bien. Cuando salimos de acá, tenemos que volver a aplicar esta misma partecita, ¿sí? Que es que acá la ventaja es que va a salir antes, ¿sí? Es decir, si el elemento buscado es mayor que el elemento actual, ¿sí? Voy a seguir avanzando. Ahora, cuando esto se hace menor, significa que no existe, ¿sí? Entonces ahí va a parar. O si no va a parar, si son iguales. Bien.
Y también va a parar si recorrió todo y no lo encontró, ¿sí? Entonces en este caso, esta última parte es igual que en la búsqueda secuencial, que es preguntarnos si el vector en la posición en la que quedó el i luego de terminar el while es igual al elemento buscado. En este caso retorno el resultado vale true y lo que voy a retornar acá es result, ¿sí? Bueno, vayamos a probar esto entonces, ¿sí? Vamos a utilizar estos mismos printf, nada más que acá los voy a reemplazar por la búsqueda secuencial ordenada. Y voy a mirar valores que tengo. Por ejemplo, el 8,75 no está en el arreglo, o sea que ahí me va a tener que salir que no existe. Y vamos a probar los valores, sobre todo estos valores que son los valores de los extremos, ¿sí? También podemos probar con los intermedios, pero está bueno probar siempre con los valores extremos, ¿sí? Compilamos, ejecutamos y fíjense que en el caso del 8,75 me da que no existe, lo cual está bien porque no existe en esta lista de elementos. El 25,5, que es el primero, me dice que existe y el 50,75 también. Bueno, estamos entonces con la búsqueda secuencial ordenada. Pasamos a ver ahora lo que nos queda es la búsqueda binaria, ¿sí? La búsqueda binaria también trabaja sobre una lista de elementos que supone que está ordenada, ¿sí? Entonces voy a usar este mismo arreglo, ¿sí? Nada más que ahora vamos a llamar acá a búsqueda binaria, ¿sí? Vamos a buscar los mismos elementos, nada más que a través de otro método que es búsqueda binaria que tenemos que implementar, ¿sí? Bien. En la búsqueda binaria lo que vamos a hacer es comparar el elemento buscado con el elemento que se encuentra en la posición central del arreglo, ¿sí? Si coincide, lo encontré, el elemento existe. Si no coincide, tengo que ver si el elemento buscado es menor o mayor que el elemento en la posición central, ¿sí? Y en ese caso me tengo que ir hacia la izquierda o hacia la derecha y determinar nuevamente los extremos inferiores y superiores según corresponde, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, vamos a necesitar en este caso 3 índices, uno para el extremo inferior, ¿sí? Que va a arrancar en 0. Necesitamos un índice para el extremo superior, que va a arrancar en el máximo elemento en la cantidad de elementos del arreglo, ¿sí? Y un índice para la posición media, que lo vamos a determinar más adelante, ¿sí? También vamos a trabajar con una variable booleana para el resultado, que en este caso le vamos a llamar encontrado, ¿sí? Para que nos quede mejor después la condición, por eso el nombre, ¿sí? Que vamos a suponer de entrada que no lo encontramos, ¿sí? Por defecto no lo encontramos. Bien. Bueno, recorremos, ¿sí? A medida que recorremos vamos determinando la posición central y lo que necesitamos es definir en qué condiciones se va a seguir ejecutando el while para recorrer el arreglo y buscar el elemento en el arreglo, ¿sí? ¿Cuándo vamos a recorrer? Mientras encontrado sea distinto de verdadero, ¿sí? Es decir, cuando niego encontrado significa que estoy preguntando si es distinto de true, ¿sí? Mientras no encuentre el elemento y mientras el extremo superior sea mayor o igual que el extremo inferior, ¿sí? En esos casos voy a ir avanzando en el arreglo. Fíjense que como arranca en falso, esto de entrada se cumple, digamos, y esta segunda parte también se cumple de entrada porque el extremo superior es max, que vale 5 en este caso, y el extremo inferior es 0, ¿sí? Entonces, la primera vez entra y se tiene que determinar la posición central o la posición del medio, ¿sí? Que es simplemente sumar los extremo superior más el extremo inferior dividido 2, ¿sí?
Fíjense que como es entero, esto aplica a la división entera y si me da un valor real lo trunca, ¿sí? Bien. Y lo primero que hacemos es preguntar. Entonces, una vez que determinamos la posición central, preguntamos si el elemento que buscamos, ¿sí?, es igual al vector en la posición, de vuelta como siempre, me voy para arriba. Si el elemento buscado es igual al vector en la posición postmedio, ¿sí? En este caso, si se da eso, significa que lo encontré. Es el caso más fácil, ¿sí? Entonces, encontrado va a valer true. Si no es igual, lo que tengo que determinar en este caso es si el elemento buscado es mayor o menor que el elemento central, ¿sí? Entonces, voy a copiarme esto por acá, ¿sí? Y en el primer caso lo que voy a preguntar es si el elemento buscado es mayor que el elemento en la posición media, ¿sí? Si es mayor, ¿sí?, lo que tengo que cambiar es el extremo inferior, ¿sí? El extremo superior queda igual, ¿sí? Entonces lo que cambio en ese caso es el extremo inferior, que va a ser igual al que le sigue a la posición media, es decir, posición media más 1, ¿sí? Bien. En el caso que el elemento buscado sea menor que el elemento en la posición central, lo que tengo que hacer es modificar el extremo superior y el extremo inferior queda igual. Entonces, por el else, ¿sí?, lo que voy a hacer es modificar el extremo superior, que en este caso va a ser igual a 1 menos que la posición media, ¿sí? Bien. Una vez que terminé de hacer todas estas comparaciones, ¿sí? Fíjense, cuando termino de hacer todas estas comparaciones, o encontré el elemento, ¿sí? O sea, este while sale porque encontré el elemento, es decir, porque encontrado se hizo true en algún momento, o porque al seguir haciendo, digamos, el cálculo de la posición media y del extremo inferior y superior, en algún momento el extremo superior se hizo menor que el extremo inferior, ¿sí? Entonces, aquí abajo tengo que volver a determinar con qué valor terminó la variable encontrado, ¿sí? Porque puede salir con true o con false. O sea, puede ser que si no está, nunca entre acá, ¿sí?, y nunca se haga true. O puede ser que exista y que en algún momento se hizo true. Entonces, si encontrado es verdadero, ¿sí?, pueden hacer así, igual a true, ¿sí? Pero no es necesario cuando trabajan con variables booleanas. Si colocan la variable sola, están preguntando por el verdadero, ¿sí? Si le ponen la negación adelante, están preguntando por el falso, ¿sí? Entonces, si he encontrado, entonces lo que tengo que hacer es retornar, acá en este caso tendría que retornar return true, ¿sí? Eso es una forma. La otra es simplemente, en este caso podemos obviar esto y por cualquiera, porque encontrado ya tiene false acá y solo si lo encontró tiene true, que es en este caso. Si pongo el punto y coma que me faltó, entonces acá directamente puedo devolver encontrado. Encontrado, ¿sí? Bien, fíjense que ahora con eso estaríamos, ¿sí? El extremo inferior arranca en 0, el superior en la máxima cantidad de elementos, la posición central se calcula dentro del while, la variable que me determina si se encontró o no arranca suponiendo que no existe, y el algoritmo se repite mientras no encuentre el elemento y mientras el extremo superior sea mayor o igual que el extremo inferior. Si en ese caso calculo la posición central, pregunto si el elemento coincide con la posición central y si no, pregunto si es mayor o menor, actualizo los extremos y así hasta que termino de recorrer el arreglo, sería así, o encuentro el elemento. Bien, por último retorno solamente el caso de el valor de encontrar, ¿sí? Bien, vamos a probarlo.
En este caso, fíjense que acá estoy usando el cargar vector ordenado que me genera un vector con estos elementos, ¿sí? En el primer caso, cuando llame y le pase 875 no existe, en estos otros dos casos me tendría que dar que existe. Siempre pruebo con los casos de los extremos, que son los casos por ahí más útiles para probar, ¿sí? Bueno, fíjense que acá me sale que existe, que no existe, el 875 y 25,5 y 50,75 me sale que sí. O sea que el algoritmo funciona. En este caso retornamos solamente encontrado, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque estamos retornando si existe o no existe el elemento. En otra implementación podrían devolver la posición del elemento en el caso que exista o devolver el valor, ¿sí? Podría hacerse otra cosa, ¿sí? Bien, bueno, ahora vamos a trabajar con la búsqueda del mayor y el menor elemento dentro de un arreglo, ¿sí? Bueno, para esto vamos a aplicar el método de supuesto prepo, ¿sí? Vamos a suponer que el arreglo está desordenado, ¿sí? En este caso vamos a volver al caso anterior. Voy a borrar esto porque ya no lo vamos a usar. Me estoy por dejar el print porque lo voy a usar para otra cosa, ¿sí? Pero vamos a buscar el caso que el arreglo está desordenado, ¿sí? Porque si estuviera ordenado, el mayor se encuentra en la última posición y el menor se encuentra en la primera posición, en el caso que esté ordenado de menor a mayor, ¿sí? Entonces no tiene sentido que hagamos esto. Por eso vamos a buscar el mayor y el menor sobre un vector desordenado, ¿sí? Y acá vamos a devolver el mayor elemento, ¿sí? Es un float, así que tengo que hacer punto 2f, y acá voy a llamar a mayor, ¿cómo le llamamos? Acá, buscar mayor, ¿sí? Bien, que en realidad me gustaría que, como me devuelve mayor elemento, más que buscar mayor sería mayor elemento, ¿sí? Es un nombre más apropiado. Y lo mismo para este, sería menor elemento, ¿sí? Porque me devuelve el valor del menor elemento. Son nombres por ahí más apropiados, ¿sí? Entonces el mayor elemento del arreglo B1, ¿sí? Y por acá, esto para no escribir tanto, por acá también voy a escribir el menor elemento, ¿sí? Menor elemento es, y ahí voy a llamar a menor elemento, también de B1, ¿sí? Bueno, ahora implementemos esas funciones para que podamos tener ese resultado. Primero que le cambié el nombre, así que tengo que ponerle acá menor elemento y acá le tengo que poner mayor elemento. Son nombres más apropiados, ¿sí? Bien. ¿Cómo hacemos? Este es fácil, ¿sí? Ustedes ya lo conocen, estamos repasando nomás, porque esto ya lo venimos viendo desde algoritmos 1, ¿sí? Recorro el arreglo desde 0, mientras i sea menor que max, ¿sí? Y más, ¿sí? Necesito una variable auxiliar, ¿sí? Que sea, por ejemplo, mayor, del mismo tipo que los elementos, por ejemplo, float mayor, ¿sí? Una manera es suponer que el mayor elemento se encuentra al principio, ¿sí? Porque vamos a aplicar el método del supuesto prepo, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a suponer que el mayor elemento, se encuentra en la posición 0. Esa es una forma, ¿sí? Bien, la otra es si buscamos el mayor que inicie en el menor valor posible del arreglo, ¿sí? Pero bueno, esta por ahí es más general, ¿sí? Suponer que el mayor se encuentra al principio, entonces, acá dentro del for, por cada elemento, tenemos que preguntar si el elemento actual, me fui para arriba de nuevo, esto lo van a ver siempre. Bien, si el elemento actual, ¿sí?, es mayor que la variable que almacena el mayor, entonces el nuevo mayor se encuentra acá. Tengo que actualizar y mayor ahora va a ser igual a lo que tiene el vector en la posición i, ¿sí?
Nada más que eso. Entonces recorro todo el arreglo, porque el mayor puede estar en la primera posición, en el medio o al final, que está desordenado, ¿sí? Recorro todo y por cada elemento pregunto si el vector en la posición y, en la posición actual es mayor que la variable en la cual voy usando como para de variable auxiliar para guardar el mayor. Si se da esto, actualizo la variable mayor, ¿sí? Y si no, no. Bueno, ¿qué voy a retornar acá? Voy a retornar mayor, ¿sí? Bien. Fíjense que hasta ahora implementamos solo la función mayor, la función menor no, así que si queremos probar acá, por ejemplo, el mayor elemento 7,50, fíjense que es cierto, porque los elementos que me generó en este caso, el arreglo, la función que me genera elementos aleatorios en el arreglo, efectivamente el 7,50 es el mayor. ¿Sí? Probamos de vuelta para hacer otro caso. Y el 12,50 es el mayor. ¿Sí? Bueno, el menor lo podemos hacer de la misma forma. ¿Sí? Necesitamos un índice i. ¿Sí? Necesitamos una variable del mismo tipo que los elementos para ir guardando el menor. Que si buscamos el menor, podemos suponer que inicie en el mayor valor posible si buscamos el menor, o también podemos aplicar el mismo método que acá, que inicie en 0, ¿sí? No en 0, sino en el elemento que se encuentra en la posición 0 del arreglo, ¿sí? Y después simplemente recorremos el arreglo, ¿sí? Y por cada elemento dentro del arreglo vamos a tener algo como esto. O sea, tenemos que comparar ahora y en este caso tenemos que decir si el vector en la posición actual es menor que menor, entonces el nuevo menor es el elemento en la posición actual. ¿Sí? Y lo que retorna en este caso es la variable menor. Listo, eso es todo. ¿Sí? Compilamos, ejecutamos. Y vemos que, por ejemplo, para esta lista de elementos, el mayor es el valor 12,50 y el menor es el valor 1,25, lo cual está bien. Vuelvo a ejecutar para probar con otro. En este caso el mayor es 2,50 y el menor es el valor 0. Ejecuto de nuevo, acá me dio 12,50 el mayor y 0 el menor, lo cual está bien. Y una última vez, el menor es 0, perfecto. Y el mayor es 3,75. Bueno, eso espero que les haya servido y que les haya quedado claro cómo trabajar con estos métodos. Hasta la próxima.